Entonces el rey Darío dio mandamiento, y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Achmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, dentro del cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Los órdenes, 3 de piedra de mármol, y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, jefe del lado allá del río, Setar-Boznai, y sus compañeros los aparsacheos que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada un día sin obstáculo alguno. Para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto, sea derribado un madero de su casa, y enhiesto, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío puse el decreto, sea hecho prestamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta, y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron pues, y acabaron, por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Dar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y machos de cabrío en expiación por todo Israel, 12, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases, y a los levitas en sus divisiones, sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado, y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Libro de Esdras capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Sayum, hijo de Sadoc, hijo de Achitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Utzi, hijo de Buchi, hijo de Abisue, hijo de Pinés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y netineos, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7 del rey.
Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová, y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento, que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos pluguiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios que te fuere menester dar, daráslo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerjes es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego. Hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite, y sal sin tasa. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber, que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo, o pecho, o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios, y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda, o a prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Libro de Esdras capítulo 8. Y estos son los cabezas de sus familias, y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Pinés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atus; de los hijos de Sechanías y de los hijos de Feras, Zacarías; y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pat-Moab, Elioenai, hijo de Sarai, y con él 200 varones. De los hijos de Sechanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Id, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Ilem, Isaía, hijo de Atalías, y con él 70 varones. Y de los hijos de Sepatías, Zebadías, hijo de Michael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jihaíel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Solomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. Y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Y de los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Catán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elipelet, Jehiel, y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Y juntélos junto al río que viene a Abba, y reposamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes,
no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, y a Ariel, y a Semaías, y a Elnatán, y a Jarib, y a Elnatán, y a Natán, y a Zacarías, y a Mesuyam, principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. Y enviélos a Iddo, jefe en el lugar de Casipia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo, y a sus hermanos los netineos en el lugar de Casipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y trajéronos, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serabías con sus hijos y sus hermanos, 18. Y a Asabías, y con él a Isaía de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los netineos, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 netineos, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y peséles la plata, y el oro, y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, y sus consultores, y sus príncipes, y todos los que se hallaron en Israel. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y vasos de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro, de 1000 dracmas, y 2 vasos de metal limpio muy bueno, preciados como el oro. Y díjeles, vosotros sois consagrados a Jehová, y santos los vasos, y la plata y el oro ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad, y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Los sacerdotes pues y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los vasos, para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río de Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, y el oro, y los vasos, en la casa de nuestro Dios, por mano de Meremot hijo de Urías sacerdote, y con el Eleazar hijo de Pinés, y con ellos Josabad hijo de Jesúa, y Noadías hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios.